Les saludo en el amor del Señor. Ha llegado un nuevo domingo, han pasado tan rápido estos meses, es increíble, invernamos como los osos. Estuvimos metidos todo invierno dentro de las casas y ahora seguimos. Ya estamos prácticamente en octubre, ya prácticamente a terminar octubre, luego noviembre, el fin de año ya. Así que Dios tiene el control de los tiempos, no podemos olvidar eso. Quiero que abran sus Biblias allí en Primera de Reyes. Vamos a ver 3 libros de la Biblia hoy. No se asusten cuando digo libros de la Biblia, no que vamos a ver todos los libros completos, pero vamos a ver unos capítulos de esos libros. Y vamos a ver en Primera de Reyes, primeramente, y vamos a leer el capítulo 19, verso 9. Primera de Reyes, 19, verso 9. Verso 9. Luego vamos a ver Jueces 6:2 y luego Primera de Samuel 22:1-2. Voy a pedir a los que están acá que Samuel me busque Jueces 6:2, por favor. Y mi niño, Primera de Samuel 22:1-2. ¿Ya? Para que me ayuden para yo no buscar todo. Vamos a ver Primera de Reyes 19:9. Dice así. 1 Samuel 22:1-2. Jueces 6:2. Ya. Primera de Reyes 19:9 dice lo siguiente. Y oyó decir, perdón, me equivoqué, es Primera de Reyes, estoy en segunda. Momento. Ya la encontré, ¿sí? 19:9. Dice así. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahora quiero que me lean Jueces 6:2, por favor. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. 1 Samuel 22:1-2. Entonces Josué llamó a los rubenitas y los gaditas y a la media tribu de Manasés y le dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido mi voz en todo lo que os he mandado. No, perdón, 1 Samuel 22:1-2. Sí, 1 Samuel, la de ahora dice. Dice así, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo lo que él estaba, y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Amado Señor, en esta hora ha llegado el momento de pasar por tu hermosa, poderosa, preciosa palabra. Tú eres el Dios que todo lo transforma, que todo lo cambia. Tú eres el Dios que controla nuestras vidas, controla nuestros tiempos. En esta hora quiero que el Espíritu Santo, Padre mío, abra nuestros oídos espirituales. Pero no solamente los abra, Señor, sino quiero que venir una obediencia en nuestras vidas y poder vivir tu palabra en nosotros. Amado Dios, ruego que tú uses mi vida por misericordia, que hables a través de mí. Quiero que allí, Padre mío, donde esté llegando, Señor amado, esta señal, donde estemos llegando, Dios amado, a través de esta red, pido que tu Espíritu Santo toque, quebrante, transforme las vidas, Señor amado. Trae el alimento espiritual que necesitamos en esta hora. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice, Padre mío, a los que han de ser pueblo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te adoramos, te bendecimos, Señor. En esta hora vamos a hablar de las cuevas. Vamos a hablar
Y vamos a ver primeramente qué es una cueva. Una cueva es una cavidad subterránea con una abertura hacia la superficie. La palabra cueva se traduce del término hebreo y significa un agujero, sí, un agujero de suficiente tamaño como para dar cobijo a varios hombres. En las zonas de Palestina abundaban las cuevas. El monte Carmelo y los alrededores de Jerusalén, por ejemplo, estaban minados de ella. Las escrituras mencionan con frecuencia, a veces en sentido figurado, algunas eran tan grandes que tenían capacidad para cientos de personas. Qué increíble, ¿eh? Algunas eran tan grandes que tenían capacidad para cientos de personas. Y se usaron como moradas permanentes o como refugios temporales, como sepulturas, como cisternas, establos y almacenes. En estos abrigos naturales se han recuperado muchos objetos antiguos valiosos también. La gente se refugiaba en las cuevas en los momentos que acechaba el peligro. Se menciona por primera vez este lugar cuando se cuenta que Lot y sus 2 hijas salieron de Zoar por temor y se refugiaron en una cueva. La primera vez que la Biblia habla de cueva es cuando Lot huye con sus hijas y se refugia allí en una cueva. Palestina era un país y es un país montañoso con muchas cuevas o cavernas naturales y estas sirvieron de refugio en época de refugio para que algunos estuvieran viviendo permanentemente, temporalmente, o algunos se quedaron a vivir por siempre en ese lugar. También servía para esconderse de los invasores, como les dije. Así que vamos a ver hoy día 3 tipos de cuevas. Simbólicamente, estas tres cuevas representan simbólicamente algo espiritual. La primera que vamos a ver, yo la titulé La Cueva del Temor. Y ahí está en Primera de Reyes 19:9. Y Elías entra a esta cueva y pasa allí la noche hasta que vino palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? En primer lugar, si ustedes ya me han escuchado con Elías, vamos a ver, pero no voy a hablar de Elías en sí, voy a hablar de esta situación en específico. La primera vez que la Biblia mencionaba esta cueva era en Lot, aparece por primera vez allí cuando Lot se refugia con sus hijos. Pero ahora vamos a ver aquí, Elías venía de ganar. Mire, Elías significa quién es como Jehová, o también significa quién como Jehová, oh mi Dios es Jehová. Elías, yo la otra vez dije, apareció en un tiempo que había oscuridad espiritual en Israel, aparece desafiante. Este es un hombre que Dios responde 2 veces por fuego, un hombre que dijo no va a llover hasta que yo diga que vuelva a llover. Y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre Israel porque había una sentencia de parte de Dios. Luego, él desafía a los profetas de Baal. En el tiempo de Acab, que era un hombre casado con la reina que se llamaba Jezabel. Esta mujer era una mujer obstinada, caprichosa, que mandaba a su marido. Yo sé que esas mujeres no existen en Chile. No hay ninguna mujer que mande al marido. Miren, aquí los varones que tengo alrededor están así como que ya sueltan, sueltan la boca. Y este profeta desafía a los profetas de Baal. Y le dice, el Dios que primero responda por fuego, ese será Dios. Y comienza a arreglar el altar que estaba arruinado. Y allí viene y comienzan a orar los profetas de Baal. Elías le dice, primero que vayan los profetas de Baal. Estos oran del mediodía hasta la tarde, de la mañana hasta el mediodía, rasgando sus manos, rasgando sus brazos, orando. Baal era el dios que representaba el fuego, así que si ese dios no le encendía el fuego, wow, cómo quedaba su dios como chaleco de mono. Un término chileno. Comienzan a orar.
y no pasa nada. Luego viene Elías y Elías le dice, comienza a arreglar el altar y comienza Dios, demuestra que hay Dios en Israel. Viene fuego del cielo, consume todo el altar, pero consume la leña, consume el sacrificio, dice que aún lame la zanja con agua que había alrededor. Y Dios revela que realmente hay Dios en Israel. De esta tremenda victoria venía Elías. Cuando llega la nueva a Jezabel y le dice, hey, mira lo que hizo Elías, destruyó a los profetas de Baal. Y aquí Jezabel dijo lo siguiente, ay de mí, si mañana no te pongo como uno de estos profetas que tú mataste. Eso no se lo dijo Elías, se lo dijo un mensajero, y ese mensajero viene y le da la noticia a Elías. ¿Cuántas veces el enemigo viene con un mensaje diciéndonos al oído, ahí todo se va a destruir? Tú vas a ser destruido, tú vas a ser destruida, todo va a ir mal, y nosotros tiritamos ante eso. Elías se llenó de angustia y se llenó de temor. Por esto llamó a esta la cueva del temor. Que siendo testigos, ¿cuántas veces nosotros siendo testigos del poder de Dios en el pasado, nos olvidamos cuando nuestro presente es adverso, cuando nuestro presente está lleno de contradicciones, cuando nuestro presente está allí, hermano, estamos en angustia, estamos en dolor, en temor, nos olvidamos de lo que hizo Dios por nosotros el día de ayer? Cuando hemos obtenido grandes victorias, quiero que esto lo deje claro en su mente y en su corazón y lo grabe. Cuando hemos obtenido grandes victorias, Satanás se encargará de atacar, se encarga de atacar y casi siempre lo hace con gran éxito. Porque los seres humanos somos de mente muy frágil. Pasamos de victoria, pero la victoria pasa y viene otra lucha, otra prueba. ¿Y qué pasa? Que nosotros decimos, no, Dios no nos va a sacar de estas, cuando ya nos ha sacado muchas veces de eso. Luego, esto nos hace recordar que la fe de ayer no basta para las exigencias de hoy. Los discípulos, viendo todo lo que Jesús hacía alrededor de ellos, Señor, aumentanos la fe. Nosotros tenemos que decir también, Señor, aumentanos la fe. La fe que tuviste ayer para luchar contra ese problema pequeño no te basta hoy para luchar contra aquello que está delante de ti. Tienes que pedir a Dios que aumente tu fe. Tienes que desafiar al Señor y decirle, Señor, dame más fe, necesito más fe. Leer la palabra de Dios, creer a lo que Dios quiere hacer en tu vida. El temor de Elías era totalmente infundado. Así también es nuestro temor, pues Dios está en control, iglesia. El temor de Elías era totalmente infundado porque Dios está en control. Tu temor al coronavirus, tu temor al COVID, tu temor al cáncer, tu temor a la muerte es totalmente infundado porque Dios está en control. Cuando la iglesia aprenda y tenga claro y nosotros podamos vivir en fe, el justo por la fe vivirá, dice la palabra. Vamos a entender que todos los temores que están en nuestras vidas al futuro son infundados porque Cristo está en control. El temor nos guía a alejarnos de la voluntad de Dios y busca aislarnos. Elías salió corriendo. Dijo, patita, ¿para qué te quiero? Y salió corriendo a esconderse y refugiarse en una cueva. Aquel hombre que había desafiado a los profetas, aquel hombre que Dios había respondido por fuego, el gran profeta de Dios, estaba atemorizado por la palabra que una mujer había dado a su vida y corrió a esconderse en la cueva. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? ¿Estás igual atemorizado por lo que te dijo el enemigo que va a destruir tu hogar, que va a destruir tu familia? ¿Estás atemorizado por lo que te dijo el enemigo, el adversario? Te dice que estás sin trabajo, que estamos en pandemia, que no va a haber recursos. Todo eso es mentira porque Dios está en control. Algo. La iglesia se mantiene de pie por fe. Cuando entramos a razonar, la razón nos sirve.
Y aquí hay algunos que son muy analíticos. Y a lo mejor tú eres analítico y estás pensando allí, wow, no me va a alcanzar para llegar a fin de mes. No me va a alcanzar para hacer esto. No tengo los recursos necesarios, pero la razón no sirve. Lo que nos sirve en estos casos es la fe. Y Dios comienza a hablarle y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Que es lo mismo que nos pregunta a nosotros, ¿qué haces aquí? Pon allí en Elías, pon tu nombre. ¿Qué haces aquí, María? ¿Qué haces aquí, Héctor? ¿Qué haces aquí, Luis? ¿Qué haces aquí? Te fuiste a meter a la cueva del temor y nadie te saca de ahí. Estás allí escondida porque te vas a contagiar. Hacer nada y estás paralizada. Iglesia, el temor paraliza. Cuando tú no tomas desafíos, te vas a quedar quieto y paralizado porque el temor paraliza. Te sientas a calcular los gastos, te sientas a calcular esto, aquello. No, es fe, no es razón. La iglesia actúa en fe, no en razón. La razón no alcanza, pero la fe es suficiente. Wow, yo pensé que me iban a gritar una amén. Aquí la fe es suficiente. Mis músicos que están acá. ¿Qué haces aquí? Le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios te hace la misma pregunta, ¿qué haces aquí? Metido en la cueva del temor, cuando lo único que tú tienes que temer es a Jehová, porque es el principio de la sabiduría. Dios está en control. Luego nos vamos a Jueces 6:2. Y a esta cueva le he llamado la cueva del conformismo. La cueva del conformismo. Tenemos la cueva del temor, donde se metió Elías, y tenemos la cueva del conformismo. El poder de Madián prevaleció, dice, sobre Israel, y por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondite en las montañas y en cavernas y en lugares fortificados. Tenemos la historia de Gedeón. Me gusta Gedeón a mí. Me gusta mucho esta historia porque esta historia muestra lo que Dios ve en nosotros y no lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Ya, la historia de Gedeón está en el libro de Jueces. Si usted ha leído su Biblia y sé que es un lector de la palabra del Señor, igual que mis niños que ministran la alabanza, son tremendos lectores de la palabra del Señor. Si usted ha leído el libro de Jueces, es un círculo vicioso. Dice que los hijos de Israel hacían lo malo delante de Jehová. Dios levantaba un pueblo para oprimirlos, para castigarlos. Ellos se arrepentían. Dios levantaba a un juez que dirigiera la batalla, un juez que estuviera al frente y pudiera librarlos de esos enemigos. Pero luego volvían a hacer lo malo y ellos volvían a arrepentirse. Y a veces también el hombre es así, la mujer. Cuando hablo de hombre, hablo de género. Hacemos lo malo, nos arrepentimos. Vemos la misericordia de Dios, volvemos a hacer lo malo, nos arrepentimos, volvemos. A veces se transforma también en un círculo vicioso. Y Dios levanta a los madianitas para castigarlos. Luego de esto, los madianitas tenían una característica. Estos solamente atacaban los sembrados y destruían el fruto de la tierra y los dejaban sin alimento. Pero sucedía que Israel se había hecho cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pero esto había venido, por esto los madianitas habían atacado a Israel. Pero el verso 10 me dice, ellos no habían obedecido a la voz de Jehová. Todo lo que viene a nuestras vidas es porque nosotros no obedecemos a la voz de Jehová. Todo lo que estamos viviendo es porque hemos sido desobedientes, amados hermanos, queridos amigos. Usted dice, no, pero ¿a quién tengo que obedecerle? Cuando el hombre se levanta en contra de lo que dice la voz de Dios, nos empieza a ir mal. Porque la ley de Dios siempre va a prevalecer sobre la ley del hombre. Si no, miremos cómo está Chile. Porque se han querido levantar en contra de la ley establecida por un Dios santo, justo y verdadero. El enemigo quita nuestro sustento espiritual. Por eso estos hombres, miren, ellos sembraban. Y el enemigo era tan astuto, los madianitas eran tan astutos, que esperaban cuando ya venían a cosechar prácticamente, venían y arrasaban con
Perdón, casi arraso yo también. Arrasaban con todo, no dejaban nada a su paso. El enemigo quitará tu sustento espiritual. Te sientes solo, te sientes sola, te sientes como que hay un desierto dentro de tu vida, es porque el enemigo robó tu sustento espiritual. Es por eso que estás así. Porque el enemigo robó tu sustento espiritual. Cuando nosotros no obedecemos a la voz de Jehová y nos metemos en cueva y nos conformamos con nuestra situación, ¿saben cuál era lo peor de Israel? Que se había conformado con lo que estaba viviendo. Y a veces eso es lo peor que puede sucederte cuando te conformas como estás. Te conformas como estás espiritualmente, te conformas como estás ahí en pobreza, en miseria. Te conformas, no haces nada para salir de ello. No puedes conformarte. Debe haber algo que inquiete tu vida porque hay algo mejor que viene. Dice que la luz del justo, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es Dios. Nos conformamos a vivir como a venir a tomar un poco y volvernos a esconder en la cueva. Venimos los domingos, venimos a alimentarnos un poco, pero luego volvemos al conformismo, a vivir como estamos viviendo, porque no tomamos el alimento que Dios nos da para hacer un cambio radical en nuestras vidas. Iglesia, tenemos aún palabra, tenemos a un profeta, tenemos a un Espíritu Santo, así que no puedes conformarte a vivir igual, porque Dios es un Dios de cambio y de transformación. Dejando que el enemigo saquee nuestros hogares. Deja que el enemigo saquee, haga lo que quiera con tus hijos. Voy a usar un término, yo parí hijos para el cielo y le digo al Señor, tengo 3 hijos. Dijo, Señor, los 3 yo los parí para el cielo, no para el infierno. Tus hijos, tu generación son de Dios y le pertenecen a Dios. Pelea por ellos, pelea por nietos, pelea por bisnietos, pelea hasta la 4ª generación, pelea. Si Cristo no viene antes, vas a verlo. Pelea por tu generación, pelea por tu vida. Déjate de conformarte en el nivel espiritual que te encuentras, en la pobreza que vives, en la mediocridad. Déjate de conformarte y haz algo para salir de tu situación. El enemigo se encargó de meterte en una cueva del conformismo hace mucho tiempo y tú duermes, te relajas. Cuando la Biblia dice, deja de dormir, dormilón. Léalo. Proverbio dice, deja el sueño, dormilón. Mira la hormiga, mírala, oh perezoso, y ponte a hacer algo. Y esto me gusta mucho, que a veces huimos del diablo toda la vida, o del enemigo, o de nuestro adversario. Y nosotros arrancamos, y él nos da vueltas y darle la cara, porque él ya está vencido. Eso me dice la palabra. El diablo está vencido, y yo soy más que vencedor por medio de aquel de qué, que nos amó. Nuestros hogares, tomen nuestros hijos, que padezcamos de hambre espiritual, porque el enemigo se encargó de meternos en cuevas hace mucho tiempo. Huimos del enemigo. No me cambio. Huimos del enemigo cuando Dios quiere. No sé qué pasó acá, pero aquí está. Toda la vida, pero no le hacemos frente. Es hora de hacerle frente a tu enemigo, es hora de hacerle frente a tu realidad, es hora de hacerle frente a lo que te ha tenido humillado y cabizbajo todo este tiempo. Es hora de hacerle frente. Y acá se encuentra Dios con un hombre, y este hombre estaba, dice, sacudiendo la era, el trigo, guardándolo, porque iban a venir los madianitas, y él estaba sacudiendo para luego ir a meterse nuevamente a la cueva del conformismo. Y Dios le dice, el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice, ¡hey! Varón esforzado y valiente. Si usted lo ve de su término racional, qué esforzado y qué valiente. Si el hombre estaba agarrando el trigo para ir a meterse a la cueva y llevarse el trigo antes que vinieran los enemigos, o sea, no estaba ni esforzado ni valiente. Esto es lo que hace la diferencia. Dios no te mira como tú te ves. Dios nos ve de otra óptica.
Dios no te mira como tú te ves. Dios te ve de otro lente, de otra óptica. Dios tiene otra visión de ti. Dios tiene otra visión. Dios te ve perfecto. Dios te ve terminado. Dios te ve un hombre y una mujer de Dios. Deja de mirarte con tu lente. Deja que Dios mire tu lente, con su lente, mire tu vida y crea lo que Dios te ha dicho. Dios te ve esforzado. Dios te ve valiente. Y el enemigo te hace huir. Pero Dios te dice que aún tú puedes. Y el pueblo de Dios, que debiera ser el más fuerte sobre la tierra, el enemigo se encarga y nos reduce a vivir en cuevas de conformismo y de temor, sabiendo que Dios es más que suficiente para este mundo. ¿Por qué tenemos que llegar a ser empobrecidos y humillados por el enemigo para clamar a Dios? El pecado te llevará más lejos de lo que tú quieras ir y te costará más de lo que tú puedes pagar. Entonces Israel estaba así porque había desobedecido a Dios. Te lo voy a repetir: el pecado te llevará más lejos de lo que tú quieras ir y te costará más de lo que tú puedas pagar. Pero te quiero decir algo: Jesús ya pagó el precio por ti. Dios no había abandonado a Israel, pero sí Israel había abandonado a Dios. La Biblia, y lo he dicho en otras predicaciones, se trata de un libro, de un Dios que busca al hombre, no que el hombre busque a Dios. Dios busca al hombre para darle vida y vida en abundancia. Gedeón tenía una opinión exaltada de Dios, pero tenía una opinión muy baja de él. A veces sabemos que hay un Dios grande, un Dios poderoso, pero tenemos la opinión exaltada de Dios. Pero la opinión que tengo de mí es a veces muy poco y muy pobre, sabiendo que Dios vive en nuestros corazones, por Él y para Él. De Él viene el deseo y de Él viene el querer, hermanos amados. Adelante, Dios tiene el poder. No nos conformemos en la situación que estamos. Toma la porción que Dios te quiere dar. Deja ya. Ponte allí, firme, porque no sigas haciendo que el enemigo tome tu hogar, tome tus hijos, tome todo lo que tienes tú. No, todo lo que tú tienes es de Dios y a Él le pertenece. Por la desobediencia el enemigo toma control, pero cuando nosotros nos volvemos a Dios, Dios hace las cosas maravillosas. No te conformes. Tienes que hacer algo para salir de la cueva del conformismo. Dios no te ve como tú te ves. Dios te ve esforzado y te ve valiente. Tenemos dos cuevas: la cueva del conformismo, la cueva del temor. Y ahora vamos a Samuel, a 1 de Samuel 22:1. Y vamos a hablar de David. Dice que David se fue de allí y se refugió en una cueva llamada Adulán. Adulán quiere decir lugar de reposo, lugar de tranquilidad. Cuando lo supieron sus padres, dice que ellos vinieron a visitarlo. Pero David se mete a esa cueva pensando que esta cueva él iba a estar solito y él iba huyendo de Saúl. Esta cueva le podemos llamar ya la cueva del no quiero nada más, estoy cansado, ya tiré la toalla, ya no hay nada más que hacer, ya no tengo control de esta situación. Le podemos llamar esta cueva es la última opción, ya me retiro de esto, ya no sigo en esto, estoy cansado. David venía huyendo de Saúl, había derrotado al gigante Goliat, recuerda, muchos deben saber esto. Había tocado el arpa para Saúl porque Saúl tenía un espíritu que lo amonestaba y no lo dejaba quieto. Venía de una batalla. Y las mujeres, otra vez las mujeres, salen a recibir a Saúl y a David. Decía, hey, Saúl mató a sus 1000,
pero David a sus 10.000 y comenzaron a cantarle, a recibir al rey. Cuando escucha Saúl esto, bastó esto para desatar totalmente los celos en contra de David y él comienza a seguirlo, a perseguirlo totalmente sin dejar lugar donde David se pudiera esconder del rey Saúl. La cueva de Adulán estaba cerca, quedaba en la ciudad de Adulán. Esta era una cueva grande cerca de la ciudad de Adulán en Judá, que estaba cerca a 19 kilómetros al sureste de Belén. Esta sería la sede de David por un periodo de tiempo. En esta cueva él compone el Salmo 57. Muchos de los salmos de David fueron compuestos en el momento de angustia. Adulán en lengua hebrea significa lugar de refrigerio o de tranquilidad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que necesitamos huir de todo? Que necesitamos arrancar de todo, que necesitamos salir corriendo a un lugar donde ya no quiero que nadie me vea, quiero desaparecer. Así se sentía David, viniendo de la derrota de Goliat, viniendo de tocar el arpa para Saúl, ganando ya algunas batallas, ya teniendo un nombre sobre Israel, ya se escuchaba a hablar de David. Pero sin embargo él sale huyendo y se mete a esta cueva porque dice, ya esta no quiero más, quiero meterme a esta cueva a morir, olvidarme de todo, ya no quiero saber nada de nadie. ¿No te has sentido así alguna vez? Pues David se sintió así. Él necesitaba un descanso en el tiempo de la aflicción, donde Saúl procuraba su muerte. ¿Dónde huimos cuando estamos en aflicción, cuando estamos en dolor? ¿A dónde alzamos nuestros ojos para mirar? La Biblia me dice que alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El problema no es estar afligido, no es estar en depresión. El problema es dónde huyes cuando estás en depresión y en angustia. Esta era la última cueva que ya no quería nada. Dijo, yo con esto me echo a morir, con esto no quiero saber nada. Pero lo que llama la atención es que en esa cueva David no se encuentra solo. Dice que él se mete a la cueva y comienza a mirar alrededor de la cueva y había hombres. Y estaban, miren la característica de estos hombres que se juntaron con él. Uno, los afligidos, todos los que estaban afligidos ya habían huido a esa cueva. Los endeudados, ¿estás endeudado? Habían huido a esta cueva. No tenían cómo pagar, se habían ido a esa cueva. Los que se hallaban en amargura de espíritu. La amargura de espíritu es algo que no te deja ver bien las cosas, no te deja ver con claridad las cosas. Cuando tu espíritu está amargado, tú solo ves oscuridad. Y allí habían hombres afligidos, endeudados y en amargura de espíritu. Y cuando llega David allí, dice que eran como 400 hombres, es decir, no estás solo, no eres el único amargado, no eres el único afligido y no eres el único endeudado. Dice que se juntaron como 400 hombres. ¿Y saben lo que pasó allí? Lo hicieron jefe sobre los 400. Es decir, los 400 dijeron, este viene peor que nosotros, así que hagámoslo jefecito porque está peor que nosotros. La visión de Dios es la siguiente. Cuando tú terminas, aleluya, Dios empieza. Cuando tú no puedes más, cuando se escapó de control, cuando ya no hay nada más que hacer, Dios comienza. El problema es dónde huyes cuando estás en aflicción, cuando estás en amargura de espíritu y cuando estás en deuda. ¿Dónde huyes? ¿Dónde arrancas? Te aseguro que no estás solo en la misma situación, porque algunas veces decimos, soy la única, nadie más tiene este dolor. No, aquí habían 400 hombres que llevaban más tiempo que David metidos ahí, pero llegó alguien que ellos dijeron, no, este puede ser nuestro rey. ¿Cuántas veces el enemigo te quiere aislar?
El enemigo te quiere meter a cuevas y meterte en ese lugar porque te dice al oído, no hay nadie más que esté en este proceso. Y Dios te dice que así como le dijo a Elías, aún hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Es decir, no eres el único, Dios también te va a sacar en victoria. Dios quiere trabajar en nuestra quietud. Dios quiere trabajar para levantarnos y hacer que podamos conectarlos con Él. Y aún en la angustia de nuestra vida, cuando creemos que todo se acaba, Dios dice, reposa, cálmate, que aún tengo cosas que hacer contigo. Dios te dice, reposa, cálmate, que aún tengo cosas que hacer contigo. ¿Tú crees que terminé? No, dice Dios, estoy empezando. Y Dios de esa cueva donde David corrió a refugiarse, Dios sacó el tremendo ejército que tuvo David cuando fue rey de Israel. Con ese ejército él conquistó, él entregó a Salomón su hijo un reino totalmente próspero, en paz. Con ese ejército de endeudados, de amargados de espíritu, Dios reconquistó a toda una nación, quebrantó reinos, porque Dios no te ve como tú te ves. Cuando David pensaba que terminaba, Dios empezó y lo hizo rey sobre ese lugar para que comenzara con estos hombres a trabajar con ellos. Miren, la Biblia me habla a los valientes de David. Si usted lee el libro de Primera, de Segunda, de Samuel, que son maravillosos y se lo recomiendo que lo lea. Si no evito, no lo lea porque no lo va a entender. Lea el libro de Juan. Pero si usted lee Primera y Segunda de Samuel, dice que de ahí salieron los valientes de David. De esos valientes se destacaron 30, que eran los valientes de David. 30 hombres que sobresalían de todo el ejército. Y de esos 30 sobresalieron 3, que son los valientes de David. Dios hizo algo tremendo con hombres endeudados, con hombres afligidos, con hombres amargados de espíritu. Cuando hablo de hombre me refiero a género. Dios puede hacer lo mismo contigo si estás amargado, endeudada, si estás triste, si estás afligido. Dios puede hacer lo mismo contigo. Dios quiere hacerte un valiente, pero es fuera de la cueva donde se prueba la valentía. Qué fácil sería quedarnos en la cueva y no, dijo David, vayan a pelear ustedes porque yo me quedo aquí encerradito, total soy el que mando. No, David siempre iba al frente. Es fuera de la cueva donde se prueba la valentía. Tenemos 3 cuevas, la del temor, la del conformismo, la del reposo. ¿En cuál te encuentras tú? O de la última opción, la que estaba David. ¿En cuál de estas 3 te encuentras hoy? Te quiero decir algo. Cuando Elías estaba en la cueva, a Dios, allí Dios le aparece y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y le viene en un silbo apacible. Luego que Elías era un hombre acostumbrado a los terremotos, acostumbrado a los movimientos, acostumbrados al fuego. Pero Dios viene en un silbo apacible. Eso te habla de intimidad. Dios quiere que tú tengas una intimidad con Él, que aprendas a conocer al Dios de la intimidad. Quiere aquietar tu espíritu el Señor en esta hora, darte paz, aquietar tu alma. Te dice que no estás solo, que aún hay gente que a lo mejor está en la misma situación tuya, pero que Dios está en control. Gedeón, varón esforzado y valiente, Dios te ve valiente, te ve esforzado, aunque ahora estás en la cueva del conformismo. Dios te dice, sal de ahí porque no eres lo que el enemigo ha dicho de ti. No eres lo que el enemigo ha dicho de ti, aún lo que la gente ha dicho de ti. No eres eso, es como Dios te ve esforzado, valiente. Gedeón pidió señal y Dios se la dio y lo usó para liberación del pueblo, del pueblo, de la opresión madianita. Cuando salió de la cueva del conformismo. Luego David, huyendo, necesitó reposo, se metió en esta cueva de Adulam. Necesitó descanso, se mete en la cueva y Dios le dice, no ha llegado tu fin. Te pondré al frente, te haré jefe de los que están peores que tú.
A veces tú dices, ¿por qué paso por esta situación o por qué tuve que vivir esto? Es porque hay gente que está peor que tú. Y Dios transforma a los cobardes en valientes. Me encanta eso. Dios transforma a los que no tienen fuerzas en hombres y mujeres llenos de fuerza y de fortaleza. ¿En cuál cueva te encuentras hoy? ¿En la del temor? ¿En la del conformismo? ¿O necesitas un reposo? ¿Cuál será tu situación? Cuál sea tu situación, Dios no ha terminado contigo. Quiere usarte, quiere sacar lo mejor de ti. Dios quiere sacar lo mejor de ti. ¿Cuál es tu situación? Pero el secreto es salir de la cueva en la cual estás y deja que Dios lo haga otra vez por ti. En esta hora quiero orar. Nunca he hecho un llamado a ver si alguien quiere recibir a Cristo en su corazón. Nunca lo he hecho desde que estoy aquí parada. Al otro día tuvimos un messenger con mi esposo, un mensaje nos llegó de alguien que nos ve, no es de Temuco. Y él dice, sigo sus prédicas, y estaba muy afligido. Y en esta hora quiero hacer un llamado al que esté mirando, que nunca le ha dicho a Cristo que entre a su corazón. Que le pueda decir, Señor, entra a mi vida, transforma mi vida, transforma mis cobardías en valentías, transforma mi vida. Amén. Alejandra Inostroza me dice que ella quiere recibir a Cristo. Amén. Yo voy a hacer una oración, Alejandra, por ti. Dios no es un Dios de casualidades, Dios es un Dios de propósitos definidos. Yo alabo a Dios por esto. Y si hay alguien que está alejado de Dios, que un tiempo sirvió al Señor, que un tiempo estuvo con Él y ahora está lejos, también hago un llamado para reconciliarse con Dios. Deja tu tibieza, deja de vivir en esa condición. Dios tiene el control de tu situación y siento en mi espíritu, y al otro día dije esto y era una realidad. Ese varón habló con mi esposo, lo llamó por interno. Ay, siento en mi vida que aquí hay mujeres, estoy hablándole a mujeres que están viviendo situaciones extremas y no hayan qué hacer. Y en esta hora te hablo a ti, Janet, para que el Espíritu Santo tome control de tu vida en esta hora. Espíritu Santo, toma control de lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Y en esta hora, Alejandra, quiero que repitas allí conmigo. Yo sé que Dios te va a dar paz en esta hora. Alejandra Inostroza, tú vas a repetir lo que yo diga. Allí donde estés, en voz baja, vas a repetir lo que yo diga. Amado Señor, repite después de mí. Amado Jesús, en esta hora te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor, limpia mi vida. Perdona mis pecados. Dile, Alejandra, perdona mis pecados. Reconozco tu sacrificio en la cruz. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A lo mejor abre los ojos, Alejandra, y todo está igual. Pero te quiero decir que ahora eres una hija de Dios. Porque el libro de Juan me dice que a todos los que le recibieron, a los que allí están en su casa, que le dejaron que Cristo entrara a su corazón, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a orar ahora por ti. Voy a orar por los que están detrás de esta televisión, detrás de esta red. Porque siento que algo se está quebrando. Porque siento que algo Dios está moviendo. Amado Jesús, a través de Cristo, Espíritu Santo, quebranto toda opresión demoníaca que está sobre la vida de las que están mirando, de los que están mirando. Quebranto toda, oh Dios, toda obra satánica que está operando en mujeres. Oh espíritu de depresión, espíritu de angustia, te ato en el nombre de Cristo. Espíritu de conformismo, espíritu de temor, espíritu que viene a quebrantar la vida. Yo oprimo el poder diabólico en esta hora en el nombre de Cristo y traigo libertad de tu espíritu, porque tu palabra dice, oh Dios, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Oh, renueva hoy
la fuerza del que está cada cansado. día. Multiplica la fuerza del que No no tiene ninguna. importaría Oh, renuevo hoy, Señor. lo que tenga Ministro que paz, pasar, porque el Espíritu Santo es lo que paz. tenga Oh, que Paracleto de esperar. Dios. Ministra paz al corazón de Alejandra. Tengo hambre Ministra de paz ti, a todo el espíritu de depresión de la vida de ella, de la tu angustia. Y ministro paz presencia, sobre ella. de tu fragancia. Oh Dios, ministro de sobre la tu vida de mi hermana poder. Janet en esta hora. Allí la ministro. Hambre Que el que Espíritu Santo traiga duele, respuesta. que debilita, Traiga revelación, traiga paz. que Bendigo la vida de tus hijos, los que están mirando de donde sea, por ti. norte, sur, Tengo este, hambre oeste. de Oh ti. Dios, recorre, recorre, oh Dios. Norte, Hambre de sur, ti, este, oeste. Recorre, Espíritu Santo. Oye, Maya, Cóndoro Maya, Otocomay, toda enfermedad que se mueve en los aires, toda obra diabólica perversa, todo lo que se mueve en los aires. Cristo, traemos liberación del cielo. Por un La momento cruz es tu suficiente. La cruz es suficiente. La cruz es Por un suficiente. instante de La tu cruz es suficiente. Por un destello de alzaré los tu ojos a los montes. gloria. ¿De dónde vendrá mi socorro? Por un Mi socorro minuto viene de nada Jehová, más. que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, No ni se dormirá el que guarda tu vida. Oh, para tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Poderoso Dios, poderoso, poderoso, poderoso Dios. Te adoramos, te bendecimos. Oh Santo, oh Santo, Hambre Santo, que duele, Santo, Santo, que debilita, Santo, gloria, que desespera. la gloria postrera Tengo hambre de ti, de esta casa será mayor que la primera. Aleluya, la gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya, te adoramos. que duele, Aleluya, que debilita, no está todo perdido. que Glorifícate, desespera. glorifícate, glorifícate.